El Río Indio surge como la solución más conveniente, como una especie de, como un proyecto puntal, como un proyecto ancla. Se compone también con otras soluciones de menor envergadura que también contribuyen significativamente a resolver el problema hídrico a largo plazo. Río Indio fue elegida por una gran cantidad de elementos que se consideran en la discusión. Eso incluye elementos como los impactos ambientales, los aspectos sociales, y en este caso, pues esos aspectos sociales, aun cuando ciertamente generan también alguna dificultad, generan una gran cantidad de oportunidades para la población, pues del área. Los aspectos económicos, su aporte hídrico muy importante, la legislación que básicamente indica pues que nosotros como autoridad del Canal de Panamá podemos administrar el recurso hídrico de la cuenca hidrográfica, y Río Indio es parte de la cuenca hidrográfica, de manera que hay una gran cantidad, y luego obviamente los aspectos financieros y económicos. El proyecto Río Indio tiene una viabilidad económica que supera significativamente a todas las demás que hemos estudiado, y hemos estudiado pues en más de 18 alternativas. En realidad son muchas más cuando uno empieza a ver las diferentes combinaciones o diferentes opciones dentro de una alternativa. Por ejemplo, Bayano, que lo mencionó usted al empezar, hemos estudiado 12 alternativas de manera original, y luego, aparte de esas dos iniciativas, hemos estudiado una serie de otras posibilidades dentro de esas alternativas. Y en todos los casos resulta que Río Indio es un proyecto que tiene viabilidad financiera, que cumple con los otros requisitos que he mencionado, que además de eso tiene una ventaja operativa fantástica también porque permite el trasvase de agua por vía de gravedad, no requiere costos energéticos. Y cuando hablamos de costos energéticos, que ya es importante en otras opciones, también es importante tener presente la dependencia que se crearía de otras fuentes de energía distintas a las que tenemos básicamente disponibles a nivel nacional. O sea que tenemos que importar energía para poder trasvasar si fuéramos a utilizar costos energéticos altos. Porque aquí estamos hablando de cantidades de aguas importantes y en consecuencia pues de gastos que podrían erosionar el beneficio que el canal ofrece a la sociedad panameña. Don John, si pudiera darnos números sobre, por ejemplo, cuánto costaba, porque entiendo que esos estudios se hicieron, eh, e inclinarse por el proyecto de Bayano versus, por ejemplo, el de Río Indio. Bueno, unas cosas son los costos que se estimaron en un estudio de factibilidad y prefactibilidad en el 2017 al 2019, y luego pues obviamente hay que validar esos costos a la fecha de hoy. Eh, el proyecto hoy de Río Indio está alrededor de 1.500 millones de dólares, y hay diferentes propuestas de Bayano, como hemos mencionado. Hay una que es la que mayormente se ha estado expresando como una posible alternativa, y se ha estado promocionando a un valor que realmente es incorrecto. Es un valor basado en los cálculos del 2019, en una extrapolación de uno de los estudios que nosotros hicimos, que está extrapolado de manera incorrecta porque los volúmenes de esa propuesta son mucho mayores a los que nosotros habíamos estudiado. Ese proyecto que ha discutido en los medios, en diferentes sitios, tiene un costo estimado a precios de hoy de cerca de 4.000 millones de dólares, sin incluir los costos operativos del bombeo, que pues ya mencionamos, y que estarían cerca de 200 millones de dólares al año. De manera que están muy, muy distantes de la capacidad de ofrecer una ventaja económica. Resulta, cuando lo analizamos sobre el beneficio, el valor presente neto, y la tasa interna de retorno, ese proyecto, como se ha expresado, tiene un valor presente neto negativo, y una tasa de retorno obviamente negativa. Eso supondría que si el canal optara por esa decisión, por ejemplo, que la sociedad estaría pagando en lugar de recibir beneficios de esa alternativa. O sea que no solamente no produciría el beneficio económico que se espera pues de estas inversiones, sino que resultaría una carga para la sociedad panameña a través de cargos que recibiría el canal, que pues repercutirían negativamente, que básicamente sería una especie de financiamiento del comercio global, porque al final nosotros estamos dentro de la legislación que tenemos obligados a hacer que el canal y las inversiones del canal sean rentables, y en consecuencia pues esa opción no es competitiva desde los puntos de vista financieros, pero también desde los puntos de vista legal. Nosotros no tenemos ninguna
legislación que incluya a la cuenca de Bayano, no tenemos tampoco la capacidad de administrar una construcción que impactaría áreas de muchísima densidad y que en consecuencia pues causaría un daño social importante. Tiene también consecuencias ambientales y demás. Claro, el impacto urbano, por ejemplo, porque entiendo que esta Así línea es. tendría que pasar por áreas muy pobladas, ¿no? Entonces habría que hacer todo un tema de indemnización y mover poblaciones. No sé qué revelaron los estudios. Sí, además de las compensaciones, naturalmente, que habría que hacer y mitigaciones y traslados de unas 600 propiedades comerciales y residenciales, 450 calles que serían interrumpidas, tuberías que tendrían que ser afectadas, zonas pagas para el metro que también se tendrían que ver afectadas. Cuando nosotros estudiamos esto en el 2017, por cierto, no existía todavía la línea 2 del metro. O sea que las consecuencias hoy en día son bastante mayores a las que se previeron en ese momento. Además de todos de esos impactos directos, está también la afectación a cerca de 500.000 personas que transitan por esas vías todos los días. Aquí estamos hablando de zanjas de 5 metros de profundidad a lo largo de las avenidas, más áreas de trabajo que tendrían que darse a los costados de esa excavación, de manera que con grúas y con equipos y tuberías de 3,5 metros de diámetro que tendrían que ser enterradas. Cuando digo 5 metros mínimos de profundidad, es porque la tubería mide 3,5 metros, la que se ha sugerido. O sea que tiene que tener un recubrimiento, pero eso es lo mínimo porque la tubería no puede tener la ondulación que tiene el suelo, básicamente. Entonces, en ocasiones esa profundidad llega a 10, 12 metros. Esas grandes zanjas que requieren grandes movimientos de materiales, grúas debajo de líneas eléctricas, en algunos casos debajo de las vías del metro, sería un trabajo pues titánico y ciertamente con una gran cantidad de complicaciones potenciales, de atrasos potenciales en cronograma, lo que es muy importante para nosotros porque la situación de la necesidad de agua es crítica, es urgente, y tener pues esas posibilidades de daño en el cronograma y también en el costo, porque uno no sabe exactamente qué se va a encontrar con estas excavaciones que miden 110 kilómetros de longitud a lo largo de áreas pobladas, en muchos casos cruzando avenidas como el Corredor Norte, pueden resultar en atrasos y costos significativos. Y para poner un ejemplo, pues el Corredor de las Playas, nosotros en el Corredor de las Playas como sociedad habíamos previsto un corredor de 33,5 kilómetros. Al final, los costos de reposición o de servidumbre superaron sustancialmente lo que se había previsto y hubo retrasos muy, muy importantes en la construcción del proyecto y al final, pues el proyecto no se pudo ejecutar en esa distancia, que es ni siquiera un tercio de la distancia que aquí estamos hablando y las consecuencias de las excavaciones eran mucho menores porque esto era una obra superficial en buena medida. O sea que los riesgos que aparecen en esa solución que se ha estado mencionando pues son insalvables para poder considerar que vamos a tener agua en un futuro razonablemente corto. Claro, y entonces se pierde la oportunidad de tener un nuevo embalse, que es lo que se requiere para guardar agua y que entendería yo que ya prácticamente no quedan áreas cercanas al canal donde se pueda construir un nuevo embalse o un reservorio. Sí, la construcción de reservorios, embalses o lagos siempre es compleja, eso es una realidad. Este es un embalse que, sin embargo, por diseño, es un embalse de superficie relativamente pequeña, son 4.600 hectáreas. Esa superficie es un poco inferior a la del lago Alajuela actualmente. No es con eso, no quiero decir que sea un embalse pequeño, pero la superficie, por ejemplo, menos de la décima o alrededor de la décima parte de la superficie del lago Gatún. Es un embalse eficiente en el sentido de que tiene capacidad de almacenar una cantidad de agua muy importante, contribuiría de manera muy firme a las necesidades de agua del consumo de la población y de las necesidades de operación del canal. Y el consumo de la operación es un elemento de muchísima importancia aquí. Hay actualmente dos plantas en proceso de construcción, potabilizadoras que traerán agua del lago Gatún. Hay otra planta que está en expansión, que es la planta de Escobar, perdón, de la Mendoza. Y esto ya recientemente se inauguró la planta potabilizadora de Sabanitas 2.
Todas estas demandas que siguen creciendo requieren entonces que se compensen de alguna manera esas extracciones de agua para no afectar una actividad como la del canal también, que ambas, por supuesto el consumo de agua siendo la más urgente, pero la del canal pues representa un impacto muy grande en la economía nacional, tanto por sus aportes directos al Estado como por su actividad como puntal de la actividad logística en Panamá, donde dependen otra serie de estos trabajos de nuestra economía, que si el canal no funcionara apropiadamente, resultaría también en un impacto a más largo plazo, ciertamente, pero muy importante para el futuro de todos los panameños, ¿no? Claro, don John Lackman, vamos a hacer un alto aquí para ir a unos cambios comerciales y regresamos para ver un poco el cronograma del proyecto y lo que se ha logrado avanzar hasta ahora con el tema de Río Indio. Vamos al Como cambio mucho. y regresamos. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Bien, amigos oyentes de Radio Panamá y de Infoeconomía, estamos de vuelta en su programa hoy lunes 7 de julio. Estamos hablando con John Lackman, él es el vicepresidente de proyectos hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá. Ya nos explicó un poco de por qué la conveniencia de este proyecto y no otra de las alternativas que se analizaron. Eh, John, queríamos también conocer el cronograma porque entiendo ya hay fechas más o menos establecidas para ir avanzando en lo que es el proyecto. Si nos pudieras hablar un poco de cómo está este cronograma. No, hay, digamos, dos áreas paralelas de trabajo. La primera y la más importante actualmente, sin duda alguna, es todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, ambientales, y particularmente el área social. Nosotros hemos venido trabajando en el área social desde septiembre del 2023 para empezar a entender más los detalles. Nosotros estuvimos en Río Indio, por cierto, del 2017 al 2019 también estudiando esta alternativa, pero realmente teníamos que retomar, las cosas cambian en ese periodo de 5 o 4 años que se dieron desde el 2019 hasta el 2023. Teníamos que retomar la actividad, entender cuál era la dinámica. Y hemos estado participando, hemos creado estos centros de comunicación dentro de la cuenca en diferentes lugares para promover la comunicación con la población. Nosotros iniciamos una línea base socioeconómica detallada de la población, particularmente en el área donde iría el embalse, en las 4.600 hectáreas. Y de hecho, más allá, también en los sitios donde tendrían que hacerse sitios de préstamo o sitios de depósito de materiales excavados y el túnel. Ese esfuerzo se adelanta hasta enero del 2025 y tenemos una fecha de cierre de abril del 2025 que ya se cerró, básicamente revisando la información de detalle de qué posee cada persona en el área, que no solamente sus posesiones, sino cómo es su estilo de vida, cuál es su cosmovisión, de cómo intercambia con sus vecinos, con las comunidades cercanas y demás, porque eso establece la línea base para asegurarse que en el proceso de reasentamiento de esta población se cumplan todas las condiciones para que estas personas tengan sistemas parecidos, y estén en mejores condiciones después del reasentamiento que las que tenían previo al reasentamiento. El proceso a partir del censo, que ya el informe final se recibe en julio, viene un proceso de lo que llamamos plataformas participativas. Se divide el área en alrededor de 9 regiones para discutir los marcos de acuerdo con las diferentes comunidades, y posterior a eso entonces se da una negociación individual para acordar los términos que los grupos pueden decidir hacerlo, por ejemplo, por comunidades o de forma individual, dependiendo de las características de los vecinos. Puede haber algún vecino que diga: no, es que yo ya la verdad que quiero irme donde están mis hijos, en la ciudad de Chorrera, por ejemplo, o me quiero ir a Chitré porque mi hermana vive en Chitré. Ese caso, por ejemplo, se atiende de una manera distinta a la población que decide: no, nosotros queremos seguir viviendo relativamente cerca porque tenemos ya familiaridad, somos amigos o somos hasta parientes. Cada caso se atiende entonces dadas las condiciones particulares, y ese proceso
tiene un término de alrededor de 18 meses adicionales para entonces luego iniciar los temas de reasentamiento. Y el tema de reasentamiento no es instantáneo, no es inmediato porque el proyecto del reservorio no se da inmediatamente. La población que está cerca de las áreas de construcción sí tienen que reasentarse más temprano, pero el proyecto constructivo son 4 años básicamente a partir de principios del 2027 hasta básicamente la terminación del 2031. Como mencioné, estamos trabajando la parte social y ambiental en forma paralela al desarrollo de las especificaciones técnicas para eventualmente sacar un diseño, contrato, diseño, construcción, un contrato tipo diseño, construcción que se espera ser anunciado en el 2026, en la última parte del 2026, para adjudicarse temprano en el 2027 y empiecen entonces los trabajos de las obras civiles. Claro, John. Alrededor de 4 años, perdón, Wilfredo, hasta el 2031 se espera la duración del proyecto civil, pues que tenga esa duración y que ya el 2031 pudiéramos contar con el aporte del embalse del lago del Río Indio, trasvasando aguas al lago Gatún. Y perdón la interrupción. Sí, no, no, está bien la aclaración. Y John, el impacto en la comunidad, porque este proyecto, a ver, es necesario, sí, para tener agua para la operación del canal y también para el consumo humano, pero la construcción del proyecto tendrá un impacto en esas comunidades por el lado de generación de empleos, no sé cuántos, y además del desarrollo de infraestructura, porque en muchas áreas que hoy en día no tienen, por ejemplo, una carretera, habrá una carretera cuando se haga. Sí, el impacto, y por eso pensamos que este proyecto sí tiene oportunidad de generar beneficios sociales y económicos a la población, sin duda alguna, de manera directa y de manera, por decirlo así, indirecta, con la creación de oportunidades de empleos y de actividad económica. Se esperan que se generen entre 1.000 a 1.500 empleos en su punto más alto durante la construcción del proyecto, pero como este proyecto incluye todo este reasentamiento, que tiene que hacerse de la manera pensando en el desarrollo local. Estamos comprometidos que sea así, así están establecidos los fondos del proyecto. Hay que construir nuevas escuelas, nuevas casas, nuevos centros de salud. Todo eso genera también necesidades de mano de obra para poder contribuir en estos procesos y nosotros tenemos también previsto dentro del proceso de atención a las necesidades sociales, dar entrenamiento o coordinar que se den entrenamientos para que la población que tenga esa disposición, tenga esa habilidad, pueda entonces contar con estas nuevas herramientas y también pues de esa manera contribuir a su beneficio. De manera que son impactos por esa vía, por la empleomanía, pero también se generan otros impactos sociales como necesidad de alimentación, de hospedaje, de diferentes actividades de suplir alimentos a la población, ya sea por ofrecer áreas de comida como para vender el producto que se genera de las poblaciones que están cercanas a los sitios de construcción. Hay una gran cantidad de oportunidades en esa vía, pero también nosotros como parte de la cuenca tenemos estos programas que estamos lanzando en la parte occidental de la cuenca, en la región occidental de la cuenca, que venimos implementando hace 25 años en lo que es la región tradicional, la región del río Chagre, que incluyen programas de mejoras de pastos, de promoción de agricultura sostenible, por ejemplo, en el café, de actividades de mejoras de acueductos, de mejoras de aguas servidas, de recolección de materiales sólidos, en fin, una serie de otras actividades que estamos desarrollando para beneficio de las comunidades, pero no solamente beneficio de las comunidades, también lo que se busca ahí es un interés compartido de que se cuiden las fuentes de agua y en función de eso tenemos que invertir en estas poblaciones que nos dan un rédito, básicamente cuidando las fuentes de agua. Y también hemos desarrollado desde ya hace muchos años estos programas de titulación, donde derechos posesorios los convertimos en títulos de propiedad y que hemos retomado nuevamente en el área, en la región occidental. Tuvimos que salir de ahí después de que la cuenca pues, fue cambiada por la ley en el 2006, pero la hemos retomado nuevamente en función del fallo de la Corte Suprema de mediados del año 2024 y estamos trabajando en eso. Ya hicimos una entrega de 110 títulos en el área de Limón, en el área de Colón, en la parte baja
de la cuenca del Río Indio a principios de este año y vamos a estar haciendo ese tipo de esfuerzos a lo largo del proceso también de desarrollar el proyecto. Carreteras también, el proyecto requiere accesos para la empresa que construye, pero nosotros hemos adelantado esos procesos de construcción de carretera que son asociados al proyecto para asegurar que el beneficio de esos caminos esté disponible antes que se inicie siquiera el proceso de construcción de la presa. Y esos accesos, pues, como mencioné, sirven para la construcción, pero también son de interés de la población para mejorar su conectividad. Claro. Y que a futuro servirán para desarrollo de otras actividades, porque por ejemplo el turismo podría ser una de las que se explote, ¿no? A futuro en esa área. Sin duda alguna, no solamente el turismo, sino la misma facilidad para la población para mover la carga, los beneficios que produzcan. Si producen café, si producen algún otro tipo de siembra, facilitará significativamente la conectividad y en consecuencia también debe impactar positivamente en sus condiciones económicas. Estamos hablando con John Lackman, él es el vicepresidente de proyectos hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá. John, entendemos que sí hay algunas personas que han mostrado su rechazo al proyecto. Un mensaje para ellos, cómo hacer entender que es necesario este reservorio, porque tenemos un canal que si no tiene agua, no puede brindar el servicio, no puede generar ingresos para el Estado, porque al final los excedentes se entregan al Estado. Un mensaje a esas personas que todavía, no sé si porque no conocen bien el proyecto o porque no saben la importancia del mismo, de parte tuya. Bueno, Wilfredo, yo diría que es completamente natural esa aprensión que puedan tener personas que tienen apego a la tierra. Han vivido allí, han crecido allí y tienen ese apego que es completamente natural y ese temor de falsa de confianza ante la posibilidad de una reubicación. Nosotros somos muy sensibles a eso, entendemos perfectamente bien esa preocupación, estamos comprometidos a que el impacto, como lo vamos a atender, resultará en beneficios para esa población. Nosotros a ese grupo, a esa población, lo que hemos insistido nosotros hemos hecho el levantamiento este del censo que mencioné, la línea base socioeconómica detallada, y hemos cubierto alrededor del 85% de la población que está sobre la huella del área de proyecto. Todavía hay una porción del 15% que no ha querido darnos la información. Eso no les quita a ellos los derechos que tengan, simple y sencillamente hace más complejo la compensación eventualmente, pero para ellos lo que intentamos decir, a pesar de que sabemos que no es fácil, es que esta organización no solamente está comprometida a mejorar sus condiciones, sino que tenemos la experiencia previa que puede ser utilizada como referencia. Nosotros en la cuenca tradicional tenemos pobladores que han desarrollado la actividad de café. Nosotros la hemos promovido, la extracción de miel, por ejemplo. Hemos trabajado en mejoras de acueductos y de servicios de manejo de aguas servidas que han resultado en beneficios reales para esa población. Acá existe ese mismo compromiso. Nosotros estamos decididos a que este es un proyecto que tiene, sin duda alguna, es de interés nacional pero que tiene que estar comprometido con el desarrollo local. Y nosotros vamos a cumplir esa promesa como lo hemos hecho en el pasado en actividades que hayan tenido que ver con la cuenca tradicional. Claro que sí, le agradecemos entonces a John Lackman, vicepresidente de proyectos hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá. Como decía en un principio, John, es un tema de dar más información, de hacer docencia de alguna manera sobre en lo que consiste este proyecto y las otras alternativas que también se analizaron. Así que agradecemos la información y que siempre está abierto este programa para dar más detalles del proyecto. Muchísimas gracias por la oportunidad, Wilfredo. Muy buenas tardes a toda tu audiencia.